Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Deja de maldecir, mi sistema se bloqueó en Hogwarts. Autor. Cuthon Rensan. Sistema más ligero, más humorístico, más fanfiction de Hogwarts, más divertido. En la destartalada cabaña del orfanato londinense, el rostro del profesor Snape era tan sombrío que parecía gotear agua. Jamás esperó que las primeras palabras de un huérfano mugle al recibir una invitación de Hogwarts fueran: ¿es cara la matrícula? Puedo pedir varios préstamos para invertir. Nivel de resentimiento más 19. Signas, un transmigrador, activa un sistema que le permite absorber el resentimiento de los demás. No solo puede ganar objetos increíbles en loterías, sino que también puede potenciar directamente sus habilidades mágicas. Desde pociones de inmunidad mágica hasta dominar al instante hechizos profundos, descubre que Hogwarts es prácticamente su cajero automático de resentimiento personal. Signas prometió solemnemente: nunca provoco problemas, pero si alguien viene a mí con sus quejas, no dudaré en tomar medidas. Has conseguido enfadar a Snape y has ganado el raro objeto poción calmante en el sorteo. Has engañado con éxito al profesor Quirrell, obteniendo una gran cantidad de puntos de habilidad y el amuleto de levitación de nivel 10. Lograste bajarle los pantalones a Malfoy, has logrado enfurecer a Voldemort. Hermione. Signas, eso es increíblemente irrespetuoso con el profesor. Ron. Oye, amigo, has vuelto a hacer llorar a Malfoy. Harry. Signas, ¿cómo hiciste eso? Voldemort. Maldita sea. Sangre sucia, ¿qué has hecho? Signas. En realidad, no era mi intención hacerlos enojar. Dejaré el enlace de Patreon de este canal por si quieres apoyar para mejorar los vídeos y traer fics más rápidos. 128. ¿Cómo terminar con esto? La puerta del despacho del ministro de magia se cerró de golpe, y Cornelius Fudge se lanzó a su territorio como un jabalí salvaje perseguido por perros durante 3 días y 3 noches. Cornelius Fudge se arrancó la corbata roja brillante, como si intentara ganar un poco más de espacio para respirar. Rufus Scrimgeour lo siguió sin decir palabra. Cerró la puerta y lanzó un encantamiento silenciador con su varita, ahogando los rugidos del ministro dentro de la habitación. No estaba tan ansioso como Fudge, simplemente se mantenía a un lado y observaba cómo Fudge daba vueltas por la oficina como una peonza, maldiciendo constantemente todo, desde el favoritismo de Dumbledore hasta la cobardía de Quirrell, y luego a esas damas nobles que eran más un estorbo que una ayuda. Y ese idiota de Longbottom. Ni siquiera puede controlar a su propia esposa. Dejar que lidere a un grupo de locas para asaltar Hogwarts y golpear a nuestro testigo clave delante de todos. Fudge se detuvo bruscamente y golpeó el escritorio de caoba con el puño, haciendo que el tintero se moviera. Ahora sí que es genial. El testigo se desmayó del susto. Dumbledore los vigila tan de cerca que ni siquiera puedo tocarlos. El caso ya no se puede investigar. Scrimgeour finalmente habló, con la voz ronca como papel de lija rozando la madera. Ministro, nuestro mayor problema ahora mismo no es Dumbledore. Es Lucius Malfoy. Sigue en la sala de interrogatorios y lleva allí toda la noche. Debemos encontrar la manera de acabar con esto. Los pasos de Fudge se detuvieron. Se dejó caer en su silla de respaldo alto, que emitió un crujido bajo el peso. Sabía dónde radicaba el problema. Incluso si Lucius Malfoy fuera liberado ahora, el asunto no estaría resuelto. Ese viejo zorro, Lucius, era vengativo. Sin duda tenía el poder de hacer que el mandato de Fudge como ministro terminara prematuramente en medio del interrogatorio de esos viejos cascarrabias de Luizengamot. Fudge cerró los ojos, y la imagen de los fríos y calculadores ojos grises de Lucius afloró en su mente, provocándole un escalofrío involuntario. ¿Cómo está ahora? La voz de Fudge sonaba un poco ronca. Inmediatamente después de regresar de Hogwarts, ordené a mis subordinados que detuvieran el interrogatorio y lo llevé a una sala con té caliente.
Scrimgeour se dirigió al mueble bar y se sirvió 2 copas de whisky de fuego. El líquido ámbar se arremolinaba en las copas de cristal. Le ofreció una a Fudge. Ahora está clamando, exigiéndonos una explicación. Fudge no respondió de inmediato. En cambio, cogió el vaso y se bebió casi todo de un trago, sintiendo como el líquido picante le quemaba la garganta. ¿Una explicación? ¿Qué explicación puedo darle? Fudge levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. Dile, oye, Lucius, nos equivocamos, así que te confiscamos tus pertenencias por accidente y te metimos en una sala de interrogatorios para torturarte toda la noche. Lo sentimos mucho. ¿Qué crees que pensará? Se puso cada vez más nervioso mientras hablaba, y su rostro regordete adquirió un intenso color rojo violáceo. A decir verdad, si a él lo trataran así, habría prendido fuego a todo el Ministerio de Magia. Lucius Malfoy tampoco era un santo. Utilizaba cualquier cláusula que pudiera encontrar en el Ministerio de Magia para demandarlos hasta la bancarrota y arruinar su reputación. Así que no podemos admitir que nos equivocamos, dijo Scrimgeour, acercándose al escritorio, inclinándose hacia adelante con las manos sobre la superficie y la mirada fija en Fudge. Desde luego, no nos equivocamos. Simplemente no hemos terminado la investigación. Al fin y al cabo, nadie puede asegurar que este asunto no exista. Fudge estaba atónito, mirando a Scrimgeour, sin poder asimilarlo del todo por un momento. Claro, ¿quién podía decir que el ministerio se equivocaba? Simplemente, no se había investigado a fondo. En cuanto a Lucius Malfoy, la voz de Scrimgeour bajó de tono, con un matiz de astucia. Empezamos con la poción de la felicidad. Creo que la gente de la Asociación Internacional de Normas de Comercio Mágico encontrará la manera. Por ejemplo, este producto se exportó sin autorización previa, lo que dio lugar a numerosos informes. Los ojos de Fudge se iluminaron. Parecía una excusa bastante buena. Utilizamos este motivo para imputarle un cargo menor, multarlo levemente y luego liberarlo. Su caso se considerará cerrado. De esta manera, la incautación de su negocio adquiere legitimidad y no habrán arruinado completamente el caso. Además, se ofrecerá una explicación al público. Mientras Fudge escuchaba, frunció aún más el ceño. Negó con la cabeza. La propuesta sonaba bien, pero no era suficiente. No. Rufus, un asunto tan insignificante no justifica en absoluto las medidas que tomamos antes. Está lejos de ser una explicación suficiente. La oficina volvió a quedar en silencio. La respiración de Fudge era pesada y contenida. Sabía que lo habían empujado al borde del abismo. Ministro, le está dando demasiadas vueltas al asunto. Nuestro enemigo no es Lucius, ni tampoco Dumbledore. Es este caso. Los ojos de Fudge se iluminaron de repente. Como un hombre que se ahoga, parecía haber encontrado un salvavidas. La voz de Scrimgeour bajó aún más, casi hasta convertirse en un susurro. Así que no hay necesidad de detenerse en quién tiene razón o no en este asunto. Solo necesitamos hacer 2 cosas. Primero, liberar a Lucius Malfoy de inmediato. Segundo, este caso, por supuesto, debe seguir investigándose, y la clave está en Quirrell. Mientras este caso salga a la luz, ¿quién podría decir que te equivocaste? Bien, el tono de Fudge subió repentinamente unos cuantos tonos. Se dio una fuerte palmada en el muslo, como si hubiera tenido una revelación repentina. Sí, siempre y cuando el caso se aclarara, incluso si el asunto no existió, la responsabilidad final recaería naturalmente sobre el falso acusador. Nadie podría decir que él, como ministro, había descuidado sus deberes. Al contrario, sería una muestra de diligencia. Scrimgeour continuó. Así que, por ahora, tranquilizamos a Lucius. Le decimos que esta investigación se decidió con la participación de Dumbledore, y en cuanto a liberarlo ahora, esa también es la intención de Dumbledore. El corazón de Fudge comenzó a latir con fuerza, porque comprendió el significado más profundo de Scrimgeour. Esto no era incorrecto. Originalmente, fue porque Dumbledore no estaba de acuerdo con investigar a Snape que el ministerio tuvo que investigar primero a Lucius. Dado el recelo que Malfoy sentía hacia Dumbledore, era lógico que no se atreviera a seguir molestando al ministerio con este asunto. Porque continuar haciéndolo implicaría cuestionar a Dumbledore. El caso debía seguir adelante, como una espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza. Aunque Lucius tuviera quejas, no se atrevería a causar problemas tras su partida. Pero aún así hemos ofendido terriblemente a Lucius. Fudge todavía tenía algunas preocupaciones persistentes. Aunque Lucius no se atreviera a tomar represalias abiertamente, Fudge creía que, mientras existiera la oportunidad de apuñalarlo por la espalda en el futuro, Lucius no la dejaría pasar.
Scrimgeour reflexionó un momento y dijo: necesitamos darle algunos beneficios. Sugiero que vincule su poción de la felicidad al Ministerio de Magia. Scrimgeour propuso una sugerencia audaz e ingeniosa. Recomiende esta poción o inclúyala en la lista de productos mágicos innovadores británicos, que ofrecen ciertas desgravaciones fiscales y apoyo, y dígale a todo el mundo que la poción de la felicidad es un producto seguro e inofensivo certificado por el Ministerio de Magia. Los ojos de Fudge se abrieron cada vez más, y su boca se abrió lentamente como la de un pez fuera del agua. Miró fijamente a Scrimgeour, como si conociera a ese subordinado por primera vez. Para entonces, Lucius Malfoy habrá amasado una fortuna y el negocio de la poción de la felicidad estará firmemente ligado a usted, el ministro. ¿Podría aún oponerse a usted? La voz de Scrimgeour era firme, pero cada palabra era como una llave que abría todas las cadenas del corazón de Fudge. ¡Genial! Verdaderamente genial. Fudge se golpeó el muslo con fuerza, produciendo un sonoro zas. Todo su ser cobró vida. La abatimiento de su rostro desapareció, reemplazada por una excitación morbosa. De esta forma, por mucha rabia que sintiera Lucio, tendría que darse la vuelta y darle las gracias a Cornelius Fudge. En ese momento, la expresión de Scrimgeour se tornó un poco más seria al recordarle. En cuanto a Quirrell, estoy totalmente de acuerdo con tu juicio de aquel entonces, porque su expresión era muy sospechosa y claramente problemática. Sin embargo, primero debemos mejorar nuestra relación con él para reducir su resistencia y desconfianza, pero me temo que esta tarea no es algo que nuestra oficina de aurores pueda completar por sí sola. Sus palabras fueron impecables, reafirmando la sabiduría de Fudge al tiempo que apartaban hábilmente este tema espinoso. Tienes razón, este asunto no es responsabilidad de tu oficina de aurores, asintió Fudge repetidamente, demostrando su reconocimiento del profesionalismo de Scrimgeour y su satisfacción con su dedicación, al tiempo que percibía la sutil evasión del otro respecto a este lío. Maldito Dogs. Pensó Fudge al darse cuenta de que el desastre había sido causado por su jefe de oficina, enfureciéndose como si buscara otra forma de desahogar su ira. Este es el desastre que causó su esposa. Haré que vaya a disculparse y que se encargue de este asunto. 129. Es un verdadero milagro médico. Fuera del despacho del director, en la entrada de la escalera de caracol que lleva al último piso, el ambiente era un tanto extraño. Harry, Ron y Hermione permanecían inmóviles como estatuas alcanzadas por un Petrificus totalus, con el cuello estirado sin moverse, intentando captar cualquier sonido que saliera de la rendija de la puerta, que estaba cerrada herméticamente. La frente de Harry estaba fruncida como una cuerda anudada, su rostro lleno de preocupación e indignación. ¿Le harán algo al profesor Quirrell? La expresión del ministro Fudge no era muy buena, murmuró Ron en voz baja, con el rostro más pálido de lo normal debido a los nervios, lo que hacía que sus pecas fueran aún más visibles. Con Dumbledore allí, nadie puede hacerle daño. La voz de Harry era baja, su rostro reflejaba preocupación. Hermione se retorcía los dedos con nerviosismo, frunciendo el ceño. Me preocupa más que la gente del ministerio parezca tener algo muy importante que discutir con el profesor Quirrell. Mientras los tres estaban tan ansiosos como hormigas en una sartén caliente, King Shulk se apoyaba tranquilamente contra el frío muro de piedra como un extraño, sosteniendo un libro colorido y leyendo con gran interés. El título era peculiar: Las artes culinarias de las plantas mágicas. Ron asomó la cabeza, con expresión confusa. «Sí, ¿qué hora crees que es? ¿Cómo te atreves a leer un libro de cocina? ¿Y no eres el mejor en pociones? ¿Por qué has estado estudiando comida últimamente? El objetivo final de pociones es la alta cocina. No lo entenderías». Kingus ni siquiera levantó la vista mientras pasaba la página, murmurando para sí mismo. Por supuesto, en realidad no quería ser chef. Desde que le tocó aquel legendario lote de gramos de la honestidad en la lotería, Sig había estado pensando en cómo maximizar sus efectos. Si bien el Veritaserum era útil, no era fácil de preparar y debía usarse rápidamente. Sus efectos disminuían considerablemente con el tiempo. Estas semillas de honestidad eran diferentes. Provenían de la naturaleza, su magia era innata y poseían el efecto del Veritaserum de forma natural. Si las usaba para preparar una nueva poción, podría crear algo incluso más potente que el Veritaserum. Pero desarrollar una nueva poción no era tan sencillo, así que pensó en buscar inspiración en esos antiguos libros de cocina. Los antiguos magos no distinguían tan claramente entre pociones y comida. Muchos efectos mágicos poderosos nacían de una olla de estofado. Harry y Ron se quedaron absortos, mirándose el uno al otro.
Hermione estaba pensativa, pero la situación actual le impedía explorar cuestiones académicas. Dejen de hablar de tonterías. King Mushalk cerró el libro y los miró con desgana. De quien deberían preocuparse no es de Quirrell, sino de ustedes mismos. El ministro Fudge ya ha visto la letra de esa carta, e incluso compararon la del profesor Quirrell con la suya. Los rostros de los tres palidecieron al instante. Estaban tan preocupados por Quirrell que olvidaron por completo que ellos mismos habían provocado esta tormenta. Entonces nosotros, la voz de Ron tembló como una hoja al viento. En ese preciso instante, se oyó un sonido constante de pasos que provenía de la planta baja. Una sombra se alargó y una figura alta, delgada y sombría apareció ante ellos. Sus túnicas negras eran como tinta que fluía, y su pálido rostro reflejaba una eterna expresión de burla. Era Snape. Potter, Weasley, Granger, y Shulk. La mirada de Snape, como un bisturí, recorrió los rostros de cada uno de ellos. Su boca se contrajo imperceptiblemente. Todos esos jóvenes magos le desagradaban. Su mirada finalmente se posó en Harry, y su voz era grasienta y fría. Parece que el Salvador está incluso más ocupado de lo que imaginaba. Cualquiera podría pensar que usted es el ministro de magia. Harry enderezó el cuello, con ganas de replicar, pero la mirada de Snape, penetrante como la obsidiana, lo dejó sin palabras. A su lado, King Mushalk no se mostraba nada educado. Harry es igualito a su madre, lleno de compasión, ¿verdad? La expresión de Snape se agrió aún más al instante, como si se hubiera tragado una mosca. Lo miró fijamente, como si intentara atravesarlo con la mirada. Shulk, no creas que tu poca astucia te permitirá acampar a tus anchas en Hogwarts. Un día, te llevará a un lugar al que no querrás ir. Dicho esto, ignoró a los mocosos que le resultaban una molestia, sacudió su túnica y caminó directamente hacia la gárgola que estaba en la puerta de la oficina. Susurró la contraseña Sherbet Lemon y la gárgola saltó a un lado, dejando al descubierto la escalera de caracol que había detrás. En la entrada, los tres no se atrevieron a respirar hasta que la figura de Snape desapareció por completo. ¿Por qué? ¿Por qué vino él también? Ron se palpó el pecho, aún sintiendo un miedo persistente. Quizás el profesor Dumbledore lo llamó, supuso Hermione, pero su expresión demostraba que la idea no la tranquilizaba en absoluto. Mientras tanto, dentro del despacho del director. La gente del ministerio acababa de marcharse, y ahora McGonagall y Sprout rodeaban al inconsciente Quirrell. Voy a buscar a la señora Pomfrey, dijo la profesora Sprout, preparándose para marcharse. Su estado es muy delicado. La profesora McGonagall se agachó. Su cuerpo parece extremadamente débil. Dumbledore permanecía a un lado, con su larga barba plateada cayéndole sobre el pecho. En sus ojos azules, tras unas gafas de media luna, la habitual gentileza había desaparecido hacía tiempo, sustituida por una profunda contemplación. En ese preciso instante, se oyó el sonido del mecanismo de la gárgola moviéndose, y Snape entró. Vio de un vistazo el caos en el centro de la habitación y a Quirrell inconsciente en el suelo, e inmediatamente frunció el ceño. Parece que me perdí un buen espectáculo. Severus, has llegado en el momento oportuno. Dumbledore se giró hacia él con tono serio. Ayúdame a comprobar el estado de Quirinus. Snape se acercó a regañadientes. Odiaba a Quirrell, odiaba el olor a ajo que desprendía y odiaba su cobardía tartamuda. Pero aún así se agachó, extendiendo dos dedos pálidos para tocar la frente ardiente de Quirrell. La temperatura que sentía en las yemas de los dedos también lo sobresaltó. El rostro de Quirrell estaba enrojecido, sus labios agrietados y su respiración rápida y débil. Snape entreabrió los párpados para mirar. Las pupilas estaban algo dilatadas. Definitivamente, no se trataba solo de un shock excesivo. Extrema angustia emocional, turbulencia mágica y muy poca fortaleza mental. Snape dio un diagnóstico profesional, perdiendo parte de su tono burlón para adquirir mayor seriedad. Es como si lo hubieran obligado a beberse una botella entera de agente quema sangre y luego le hubieran lanzado 10 hechizos imperios. La profesora McGonagall y la profesora Sprout se quedaron boquiabiertas. ¿Hay alguna manera?, preguntó Dumbledore. Snape se puso de pie y su mirada se posó en el icónico turbante morado que Quirrell llevaba en la cabeza. El turbante se había torcido durante el forcejeo anterior, pero aún se mantenía obstinadamente enrollado alrededor de la nuca. Su calor corporal no puede disiparse ahora mismo. Este turbante está demasiado apretado. El tono de Snape no dejaba lugar a dudas.
Hay que desenrollarlo inmediatamente para que se enfríe, mejor aún, enviarlo inmediatamente a Salmungo para un examen completo y ver qué le pasa exactamente. Dumbledore y McGonagall intercambiaron una mirada. Ambos consideraron que la sugerencia era razonable. Salvar a esa persona era la prioridad. Muy bien, hagámoslo. Dumbledore asintió en señal de acuerdo. La profesora McGonagall dio un paso al frente de inmediato y extendió la mano para desenrollar el turbante que desprendía un fuerte olor a ajo. Sin embargo, justo en el momento en que sus dedos estaban a punto de tocar la tela morada, no hay necesidad. Un grito agudo y ronco hizo que todos detuvieran sus movimientos. Quirrell, que se suponía que estaba inconsciente y al borde de la muerte, en realidad abrió los ojos a la fuerza. En sus ojos inyectados en sangre, estalló una especie de locura nacida de la desesperación. Se incorporó bruscamente del suelo, retrocediendo a trompicones para evitar la mano de la profesora McGonagall. Yo, estoy bien. Se incorporó apoyándose en el suelo y se puso de pie con dificultad, como una caña al viento otoñal. Solo, un poco mareado. Volveré a mi habitación a descansar y estaré bien. Entonces, bajo las miradas atónitas de Dumbledore, McGonagall, Sprout y Snape, el profesor Quirrell se movió como una marioneta, dando pasos rígidos mientras se arrastraba hacia la puerta, para luego abrirla de golpe y tropezar al entrar en la escalera de caracol. En la oficina reinaba un silencio sepulcral. Tras un largo rato, la profesora McGonagall por fin recuperó la voz. Mirando en la dirección en la que Quirrell había desaparecido, murmuró. Por la barba de Merlín, esto es realmente un milagro médico. Snape, que permanecía a un lado, al oír la exclamación de la profesora McGonagall, asintió inconscientemente. 130. Entonces la única opción es robar. Al final de la escalera de caracol, Quirrell, como un molusco al que le han arrancado los huesos, se apoyó contra la fría pared, jadeando con dificultad. Sintió que el corazón se le salía del pecho y un dolor agudo y punzante en la nuca, como si innumerables agujas de acero al rojo vivo se agitaran en su interior. Sentía como su fuerza vital se agotaba continuamente. Su terrible estado físico le hacía desear beber una poción de felicidad. Inútil. Eres un inútil, un bueno para nada. Una voz fría y ronca, llena de resentimiento, estalló en lo más profundo de su mente. Casi. Solo un poquito más. Todo nuestro plan se habría arruinado por tu culpa, idiota. Maestro, yo no quise. Quirrell gimió para sus adentros, el miedo y el dolor haciendo que sus lágrimas fluyeran incontrolablemente. Cállate. Exclamó la voz con un dejo de debilidad. Si no hubiera usado mis últimas fuerzas para hacerte reaccionar, te habría arrancado el turbante. El cuerpo de Quirrell tembló aún con más violencia. Se apoyó contra la pared, moviendo los pies con dificultad, hasta que finalmente salió de la escalera. Al alzar la vista, vio 4 rostros jóvenes, cada uno con una expresión diferente. Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger y S. Slytherin, King Mushake, que siempre tenía una expresión como si estuviera viendo un programa de televisión. Al ver aparecer a Quirrell, Harry fue el primero en correr hacia él, con el rostro lleno de la preocupación pura e inmaculada propia de un joven que aún no había experimentado el mundo. Profesor. ¿Se encuentra bien? El ministro Fudge y los demás no le hicieron nada, ¿verdad? La voz de Harry temblaba de emoción. No se preocupe, todos lo vimos. Esas mujeres irracionales empezaron. Es usted un verdadero héroe. Ron también asintió enérgicamente. Sí, profesor, no tenga miedo. El director Dumbledore se asegurará de que se haga justicia en su caso. Aunque Hermione no habló, sus ojos marrones estaban llenos de preocupación y admiración. Héroe, al oír esa palabra, el cuerpo de Quirrell se tensó. Alzó la vista hacia los ojos verde esmeralda de Harry, que no albergaban impurezas, solo confianza y adoración puras e incondicionales. Era una mirada que jamás había visto en los ojos de nadie. Desde niño, había sido objeto de burlas y desprecio. Debido a su cobardía, siempre era el más discreto entre la multitud. Ansiaba reconocimiento, deseaba ser el centro de atención, lo que finalmente lo llevó a un deseo de poder, impulsándolo a buscar el poder del Señor Oscuro. Pero ahora, este niño que había sobrevivido, este salvador en quien todo el mundo mágico había depositado grandes esperanzas, lo miraba con esos ojos. Una emoción indescriptible y compleja, mezclada con amargura, calidez y vergüenza, inundó instantáneamente el corazón de Quirrell. Su corazón, que durante mucho tiempo había estado lleno de miedo y desesperación, sintió de repente una calidez largamente perdida. Si pudiera, ser un héroe no sería tan malo después de todo.
Pero este pensamiento fue solo fugaz, seguido de una desesperación aún mayor. No tenía escapatoria. Yo, estoy bien, señor Potter, dijo Kirrell con voz aún algo ronca, pero intentó enderezar un poco la espalda, forzando una sonrisa más fea que un llanto. Gracias por su preocupación. En ese preciso instante, el dolor punzante, como el de una aguja, que sentía en la parte posterior de la cabeza, se volvió repentinamente increíblemente intenso. Lord Voldemort se activó repentinamente en la mente de Kirrell, provocando que la cabeza de Kirrell zumbara y casi lo hiciera desmayarse de nuevo. Inconscientemente, siguió la percepción de Lord Voldemort y miró a su alrededor. El cercano Sig era como un faro resplandeciente, esa energía vital pura e inmensa resultaba aún más tentadora que la sangre de unicornio que había consumido. Quirrell estaba apoyado contra la pared, aburrido, con su ejemplar de las artes culinarias de las plantas mágicas aún en la mano, aparentemente estudiando qué comer en su próxima comida. El despacho del profesor de defensa contra las artes oscuras, como siempre, estaba impregnado de un fuerte olor a ajo. Kirrell irrumpió por la puerta y la cerró con llave desde dentro, como si hubiera monstruosas bestias de las inundaciones afuera. Apoyó la espalda contra la fría puerta, su cuerpo deslizándose hasta el suelo como un montón de barro, jadeando violentamente. Su túnica de terciopelo, antaño impecablemente confeccionada, ahora estaba arrugada, manchada con lo que parecían ser polvos faciales de una noble y marcas de pintalabios, lo que le daba un aspecto bastante cómico. Uno podría pensar que acababa de regresar de una cita, tras haber librado una feroz batalla. Ese chico de Slytherin tiene algo que puede ayudarme a recuperar mi fuerza. La voz de Lord Voldemort resonó de nuevo, esta vez ya no solo con entusiasmo, sino como una orden innegable. ¿Qué es exactamente? Tartamudeó Kirrell. No lo sé, dijo Lord Voldemort, con un dejo de confusión y gravedad en la voz. Pero presiento que me es más útil que la sangre de unicornio. Silencio. En la oficina, solo se oía la respiración agitada de Kirrell. Tras un largo rato, la voz de Lord Voldemort volvió a sonar, con absoluta autoridad. Sea lo que sea, debemos conseguirlo. Con ello, podré recuperar algo de fuerza, y tal vez incluso ayudarte directamente a deshacer el encantamiento de esa trampilla. Sin embargo, el corazón de Kirrell se hundió hasta lo más profundo. Estaba en un estado terrible. Quirrell no solo lo había chantajeado para sacarle dinero, sino que su amo también le había agotado gran parte de su energía vital, y el Ministerio de Magia seguía vigilándolo de cerca. Ni siquiera tuvo tiempo de recuperar el aliento antes de que le asignaran una nueva tarea. Antes, siempre era Quirrell Shark quien le extorsionaba. Ahora, a Kirrell le pedían que consiguiera el tesoro de Quirrell. Esta tarea no parecía nada fácil. Maestro, este Shulk no es fácil de tratar, intentó decir Kirrell con un último esfuerzo. Y es un alumno de Slytherin. Si lo tocamos, Snape sin duda se alarmará. ¿Snape? Se burló Lord Voldemort, con una risa llena de desprecio. ¿Le tienes miedo? Yo, no tengo miedo, pues hazlo. Lo interrumpió bruscamente Lord Voldemort. Solo quiero resultados. Usa ese cerebro tuyo, repleto de ajo, y encuentra la manera de conseguir esa cosa, así podremos sacar la piedra filosofal. Sabía que ya no tenía otra opción. Kirrell desconocía qué información había recibido el Ministerio de Magia, pero el asunto no había terminado. Fudge casi había adivinado su secreto, así que debía actuar con rapidez y conseguir la piedra filosofal cuanto antes. Cuando Lord Voldemort guardó silencio, Kirrell se apoyó contra la pared, se puso de pie con dificultad y volvió a sentarse en su silla. Intentar arrebatárselo directamente no funcionaría. En el castillo, a plena vista, si fracasaba, quedaría completamente expuesto. ¿Veneno? ¿O maldiciones oscuras? Kirrell descartó la idea de inmediato. Quirrell dominaba las pociones a la perfección. Los venenos comunes serían inútiles contra él. En cuanto a las maldiciones oscuras, conocía algunos hechizos de artes oscuras que podían incapacitar a alguien en silencio, pero el riesgo era igualmente inmenso. Había varios maestros de encantamientos en Hogwarts, e incluso una leve fluctuación en las artes oscuras podría delatarlo. Entonces solo pudo robarlo. Kirrell permanecía sentado en la oscuridad, con los ojos parpadeando de forma errática. 131. Cocina mágica fin de semana, Hogwarts, sala común de Slytherin. Cuando Draco Malfoy recibió una carta de su lechuza, se quedó completamente paralizado. Era una lechuza real de plumaje brillante y elegante, con una mirada arrogante, idéntica a su padre. Con manos temblorosas, desató la carta.
La letra era la familiar y llamativa de su padre. El contenido era sencillo, con solo unas pocas palabras que le decían que estaba bien y que Draco debía concentrarse en sus estudios y no causar problemas. Draco lo leyó una y otra vez, docenas de veces, hasta que cada letra quedó grabada en su mente. Los nervios que lo habían atormentado durante varios días finalmente se relajaron por completo en ese momento. De repente, se levantó de un salto del sofá, dejando escapar un grito de alegría que había reprimido durante mucho tiempo, que sonaba casi como un sollozo. Mi padre está fuera. Está bien. Corrió hacia Cygnus, que estaba cerca, y lo abrazó con tanta fuerza que casi le quitó el aliento. Hundió el rostro en el hombro de Cygnus, con el cuerpo aún temblando ligeramente. Las pequeñas serpientes que las rodeaban se miraron unas a otras, con expresiones dignas de contemplar. Pansy Parkinson, que hacía solo unos días se había burlado de él, ahora parecía como si se hubiera tragado una mosca. Theodore Nott silbó, con un tono algo molesto. ¿La familia Malfoy se había recuperado tan rápido? Te lo dije, Draco, tu padre estaría bien, dijo Cygnus, sin saber si reír o llorar mientras le daba unas palmaditas en la espalda a Draco, sintiendo como sus costillas protestaban. Draco lo soltó, con los ojos enrojecidos, pero el orgullo y la vitalidad propios del apellido Malfoy habían regresado a su rostro. Enderezó la espalda y observó la sala común de reojo, con la barbilla ligeramente levantada. Sí, Daphne, gracias a ambas, dijo, girando la cabeza, en voz baja pero increíblemente sincera. Esta muestra de amabilidad, el no haber sido abandonado en su peor momento, era mucho más valiosa que los halagos hipócritas del pasado. Daphne sonrió y le ofreció una galleta de miel. Come algo y celebra como se merece. Draco tomó la galleta y le dio un gran mordisco, como si quisiera tragarse todas las quejas y el hambre de los últimos días. Era la comida más deliciosa que había probado en días. Cygnus observó a Draco comer con voracidad, luego bajó la mirada a su ejemplar del libro de arte culinario sobre plantas mágicas, mientras un plan se formaba repentinamente en su mente. Quizás era hora de empezar a investigar esa bolsa de granos de miel. Mientras tanto, en el despacho del profesor de defensa contra las artes oscuras, Quirinus Quirrell se encontraba frente a un espejo, ajustándose cuidadosamente el turbante morado. En el espejo, su rostro seguía pálido como la muerte, pero en sus ojos se vislumbraba una siniestra determinación. La voz de Lord Voldemort resonó fríamente en su mente. Ha llegado la oportunidad. Esta noche, cuando todos estén dormidos, escabúllete en las mazmorras de Slytherin. Quiero que encuentres esa cosa, cueste lo que cueste. La cocina de Hogwarts está ubicada justo debajo del gran comedor, en el mismo pasillo que la sala común de Hufflepuff. Aquí hace calor todo el año, y el aroma a pan tostado y carne guisada impregna el aire. Decenas de elfos domésticos, con paños de cocina estampados con el escudo de Hogwarts, se afanaban entre enormes hornillos y montañas de ingredientes como un enjambre de abejas marrones y felices. Cuando Cygnus entró sigilosamente cargando un pequeño caldero, los elfos domésticos no se sorprendieron. Este señor Shale de Slytherin era un habitual en la cocina. A diferencia de otros estudiantes que venían a pedir bocadillos, él siempre mostraba gran interés en la cocina en sí, llegando incluso a discutir con ellos si los huevos de Ashwinder o las alitas de diablillo fritas eran más apropiadas como aperitivo. Buenas noches, señor Shulk. ¿Necesita algo? ¿Un postre o una rana de chocolate? Un anciano elfo doméstico de orejas puntiagudas y rostro lleno de amables arrugas lo saludó cordialmente. No, gracias, Winky, lo saludó Cygnus con familiaridad. Quiero usar tu hornilla esta noche para preparar, bueno, un tentempié de medianoche. Sacudió el pequeño caldero que tenía en la mano. Winky, con curiosidad, se puso de puntillas para mirar dentro y vio algunos champiñones a la luz de la luna picados, cebollas y unos trozos de carne de res de aspecto normal. Winky olfateó, percibiendo un ligero aroma a tierra. Esto indicaba que los hongos a la luz de la luna estaban recién recolectados y eran muy ricos en magia. Por supuesto, señor Shulk, úselo como desee. Winky le preparará la mejor estufa enseguida. Winky se apartó con agilidad, moviendo ágiles manos y pies. Cygnus colocó el caldero sobre el fuego y lo removió con destreza con su varita. Mientras lo hacía, sacó de su bolsillo una pequeña bolsa de piel de dragón. La abrió con cuidado y vertió 3 frijoles de color dorado pálido, del tamaño de un guisante, que brillaban con una suave luz blanca. Estas eran las alubias de la honestidad. Echó 2 de las habichuelas en el caldero. En cuanto tocaron el caldo hirviendo, se deshicieron al instante sin hacer ruido ni alterar el color de la sopa.
Kygnus asintió satisfecho, apartó el caldero del fuego, cogió una cucharada y se la llevó a la nariz para olerla suavemente. Un aroma intenso a carne, mezclado con una extraña dulzura, le llegó directamente a la coronilla a través de las fosas nasales. Sintió como si una vitalidad majestuosa se hubiera inyectado en su cuerpo, y el cansancio de los últimos días se desvaneció. Pero al mismo tiempo, la magia en su cuerpo parecía verse contrarrestada por algo, volviéndose algo lento. Y lo que es más importante, sintió un fuerte impulso de expresar lo que pensaba. Esto es realmente potente, murmuró Kygnus para sí mismo. Menos mal que solo lo olí. Si me hubiera comido un bote entero, probablemente confesaría que me hacía pis en la cama a los 3 años. Parece que esta cosa convierte la magia en vitalidad mediante la combustión. No esperaba que tuviera esta propiedad. Debo registrarlo. Winky, al oír sus murmullos, se inclinó con curiosidad, con sus ojos del tamaño de pelotas de tenis llenos de sed de conocimiento. Señor Shulk, ¿qué está diciendo? ¿Vitalidad? ¿Está investigando una nueva receta? No es nada. Kygnus cerró la boca de inmediato, pero el deseo de confiar era tan fuerte que sentía que su lengua estaba fuera de control, queriendo saltar y hablar como si estuviera bajo un hechizo de pies danzantes. Winky, este lugar es simplemente un paraíso gastronómico, 10.000 veces más cómodo que esas frías y húmedas mazmorras de Slytherin. Para ser sincera, a veces me dan ganas de vivir en la cocina y no salir nunca, de despertarme cada día con el aroma de la comida. ¡Qué maravilla sería! Se arrepintió en cuanto lo dijo. Maldita sea, el efecto revelador de estas judías era demasiado fuerte. Winky y otros elfos domésticos, al oír estos sinceros elogios, se emocionaron hasta las lágrimas y detuvieron su trabajo. 132. Para ser honesto, da miedo. Oh. Señor Shulk, usted es un mago realmente bueno. Winky se emocionó, con la voz temblorosa. Ningún mago nos ha dicho jamás algo así. Solo se quejan de que la carne está demasiado hecha o de que el pudín no está lo suficientemente dulce. Sí, Winky tiene razón. Chilló otro elfo doméstico, dando 3 saltos de emoción. El señor Shulk es el mejor mago de Hogwarts, incluso mejor que el director Dumbledore. Ante tales elogios, Kygnus casi perdió el equilibrio. Sintió que si se quedaba más tiempo, esos pequeños lo empujarían hasta el asiento del ministro de magia. Al segundo siguiente, se sintió abrumado. Innumerables manitas huesudas le empujaban todo tipo de comida. Pasteles de roca recién horneados y humeantes, pequeñas montañas de tarta de melaza, un gran plato de galletas voladoras de chocolate batiendo sus alas, y una pata de pavo asada entera rociada con miel. Señor Shulk, pruebe esto. Este es el mejor postre de Dobby. Señor, ¿y esto? Jugo de calabaza fresco. Es bueno para su piel. Kygnus tosió torpemente 2 veces y se esforzó por apartar el montón de comida. Luego apagó el fuego con su varita y vertió el caldo de frijoles con setas a la luz de la luna en un termo. Necesitaba abandonar rápidamente aquel lugar problemático. Temía que, si seguía hablando, revelaría los secretos de su sistema. Gracias, Winky. Dobby. Y a todos. Esta sopa huele de maravilla. Me tengo que ir. Agarró el termo y prácticamente huyó de la cocina, seguido de las despedidas a regañadientes de los elfos domésticos y una serie de fuertes sonidos de besos con Pop. Saliendo a toda prisa de la cocina, Kygnus se apoyó contra la fría pared del pasillo y dejó escapar un largo suspiro. La magia del frasco de la honestidad era demasiado poderosa. Un simple olfateo tenía un efecto devastador. Sentía que si viera un ratón pasar ahora, querría hablar con él sobre sus metas en la vida y, de paso, mencionar que tenía un sistema. Necesitaba regresar rápidamente a las mazmorras antes de encontrarse con algún conocido. Sin embargo, la ley de Murphy siempre era tan precisa. Al entrar en el pasillo, una risa familiar y estridente resonó desde arriba. ¡Oh! ¿Mira quién es? Una serpientecita perdida, vagando por aquí tan tarde. ¿Quieres que Filch te atrape y te cuelgue cabeza abajo? ¿O tal vez prefieres probar la última bomba de baba mocosa de Peeves? Peeves. A Kygnus se le encogió el corazón. Levantó la vista y vio al fantasma vestido de payaso flotando en el aire, sosteniendo un gran globo de agua lleno de un líquido verde y pegajoso, apuntando directamente a su cabeza. Normalmente, Kygnus tenía 100 maneras de lidiar con este tipo problemático, pero ahora, sintió que su boca comenzaba a temblar incontrolablemente, y un fuerte impulso de confesar le recorría la columna vertebral, precipitándose directamente a su cerebro. No, cállate. No le digas la verdad.
Kynos gritó internamente, tratando de usar las riendas de la razón para frenar su lengua desbocada. Peeves, comenzó, con una voz inusualmente tranquila, cada palabra cristalina, con una sinceridad escalofriante. Te sugiero sinceramente que no tires eso al suelo. Peeves hizo una pausa, aparentemente sin esperar que la pequeña serpiente se mantuviera firme e intentara razonar con él. Soltó una risa extraña y arrojó el globo de agua que tenía en la mano. ¿Oh? ¿Por qué? Me encanta ver las caras amargas de ustedes, Slytherins, jejeje. Kynos respiró hondo. Sentía que su lengua libraba una batalla. Una parte quería decirle piérdete, la otra estaba obstinadamente decidida a revelar el pensamiento más veraz y malicioso que rondaba por su mente. Al final, ganaron estos últimos. Porque, para ser sincero, hoy no estoy de buen humor, declaró Kynos con determinación, sin rastro de amenaza en la mirada, solo una declaración pura y franca. Si manchas esta túnica nueva mía, que, por cierto, es el último modelo de la tienda de túnicas para toda ocasión de Madame Malkin en el callejón Diagon, y cuesta 12 galeones incluso con el descuento, te juro que pasaré una semana entera usando los ingredientes más virulentos, como veneno de acromántula, polvo de aguijón de mantícora y el óxido raspado de las cadenas del varón sangriento, para prepararte una poción de sentimientos verdaderos a tu medida. Habló con tanta sinceridad y detalle, indicando claramente el precio de la túnica y la receta de la poción, con un tono como si estuviera compartiendo una interesante fórmula de poción con un amigo. La mano de Peeves, que sostenía el globo de agua, se quedó congelada en el aire. No creía que la serpiente estuviera bromeando. La boca de Kynos simplemente no podía parar. El efecto, probablemente sería que cuando veas a Dumbledore, no podrás evitar abrazarle la pierna y recitarle un soneto entre lágrimas. Ya sabes, esas que escondes en ese casco de armadura roto del cuarto piso. Podría empezar con: oh, mi querido Albus, tu barba plateada es más hermosa que la luz de la luna. Confía en mí, mi dominio de las pociones es sin duda capaz de lograrlo. Y la dosis se puede controlar con precisión para asegurar que el efecto dure hasta el próximo semestre. Y tengo muchos objetos mágicos, la varita de la apariencia, Felix Felicis, puedo convertir tu vida en un infierno, ... El pasillo estaba en un silencio sepulcral. La sonrisa desapareció por completo del rostro de Peeves, reemplazada por una mirada inexpresiva. Sus ojos azules se abrieron como dos campanas de bronce, y su boca formó una O lo suficientemente grande como para albergar una cuafle. Abrazando la pierna de Dumbledore, recitando un poema de amor. ¿Durará hasta el próximo semestre? La sola idea de esa escena le provocó un escalofrío a Peeves, e incluso su cuerpo translúcido pareció solidificarse. No le cabía duda de que la serpiente pequeña decía la verdad, porque sus ojos brillaban de sinceridad. Además, era sumamente detallado, describiendo el nombre y el efecto de la poción con claridad y sin reservas. No sonaba para nada a fanfarronería. Yo, solo estaba bromeando. Sí, solo estaba bromeando. Peeves soltó dos risitas secas y se le resbaló la mano. El enorme globo de agua se estrelló contra el suelo con un chapoteo, salpicando una sustancia verde viscosa por todas partes y desprendiendo un hedor indescriptible. Entonces, como si hubiera visto un fantasma, atravesó la pared a toda velocidad y huyó, sin atreverse a pronunciar ni una sola palabra dura. Al observar la huida despavorida de Peeves, Kynos dejó escapar un largo suspiro, seguido inmediatamente por una oleada de miedo. El poder del frasco de la honestidad era incluso más abrumador que el del Veritaserum. Veritaserum solo te impide mentir, pero te obliga a expresar las palabras más sinceras y anheladas de tu corazón, con la mayor honestidad. 133. Decir la verdad es difícil de escuchar. Kynos se sentía como un tanque de gasolina con la válvula abierta. Si no encontraba pronto un lugar donde encerrarse, tarde o temprano haría volar por los aires todo Hogwarts. Mantuvo la cabeza agacha todo el camino, corriendo de vuelta al dormitorio de Slytherin a toda velocidad, con un solo pensamiento en mente: que nadie me hable antes de que pase el efecto de la poción. Sin embargo, cuando pronunció la contraseña sangre pura y entró en la sala común, el ambiente era bastante animado. Su cabello rubio platino estaba peinado con esmero una vez más, y el color había regresado a su pálido rostro. Con la barbilla en alto, jactaba con vehemencia historias sobre cómo su padre había ajustado las reglas a aquellos idiotas del Ministerio de Magia. Ese gordo Fudge, ¿quién se cree que es? Mi padre solo le dirigió unas pocas palabras, y estaba tan asustado que casi se orina encima, haciendo reverencias y arrastrándose mientras escoltaba a mi padre fuera del ministerio. No paraba de decir que todo había sido un malentendido.
La voz de Draco estaba llena de un orgullo exagerado mientras agitaba los brazos, actuando como si hubiera presenciado aquella gloriosa escena con sus propios ojos. Pansy Parkinson estaba sentada a su lado, mirándolo con una expresión de enamoramiento, con un plato de pastelitos en la mano, lista para ofrecérselos en cualquier momento. Las pequeñas serpientes que lo rodeaban, que hacía tan solo unos días lo habían evitado como la peste, ahora se agolpaban de nuevo a su alrededor, con la cara cubierta de sonrisas sérviles, dejando escapar algún que otro jadeo oportuno o una palabra de aprobación. Las familias de estas pequeñas serpientes ya conocían, más o menos, los detalles de este incidente. Al menos, una cosa era segura. El Ministerio de Magia no solo había archivado la investigación sobre la poción de la felicidad, sino que incluso tenía la intención de incluirla como una de las principales pociones recomendadas del año, promoviéndola ante la Confederación Internacional de Magos. Sin una enorme influencia, ¿cómo pudo la familia Malfoy recibir tanto apoyo del Ministerio de Magia? Independientemente del proceso, este resultado solo demostró una cosa. Esta vez la familia Malfoy iba a dar en el clavo. Solo Daphne permanecía sentada en silencio en un sofá individual un poco más alejado, sosteniendo un libro, con sus delicadas cejas ligeramente fruncidas, sintiéndose algo incómoda con aquella escena de adulación servil. Al ver entrar a Cygnus, los ojos de Daphne se iluminaron y lo saludó con la mano. Pero Cygnus solo quería esconderse ahora, para evitar decir algo que no debía. «Sick. Has vuelto». Draco lo reconoció al instante. Saltó del sofá y corrió hacia Cygnus en pocos pasos, con el rostro lleno de alegría y emoción evidentes. Abrió los brazos, deseando darle a Cygnus un cálido abrazo de oso. «Detener». Cygnus se sobresaltó tanto que rápidamente extendió la palma de la mano, presionándola firmemente contra el pecho de Draco, y retrocedió 2 grandes pasos con expresión seria. «Aléjate de mí. No estoy bien. Si te digo una palabra más, puede que quieras usar tu varita contra mí», advirtió Cygnus con la mayor sinceridad. Draco quedó atónito, y las pequeñas serpientes que lo rodeaban también guardaron silencio, mirándolos a ambos con expresiones extrañas. «Sí, ¿qué te pasa?», preguntó Draco, como si estuviera presenciando algo milagroso. Cygnus respiró hondo. Sintió que su lengua se había liberado por completo de las riendas de la razón. Se acabó. La válvula ya no podía mantenerse cerrada. «No pasa nada, Draco. Simplemente creo que tu actual actitud arrogante, comparada con cuando llorabas bajo las sábanas anteanoche, es realmente ridícula», dijo Cygnus sin expresión, con cada palabra clara como el cristal. La sala común quedó instantáneamente en tal silencio que se podía oír el leve sonido del agua del lago chapoteando contra los cristales de las ventanas. La sonrisa de Draco se congeló y, acto seguido, pasó de un rojo intenso a un azul férreo a una velocidad imperceptible a simple vista. Pansy Parkinson abrió la boca de asombro y el pastel que tenía en la mano cayó al suelo con un estruendo. «Cygnus Sharke. ¿De qué tonterías estás hablando?». La voz de Draco subió una octava con vergüenza e indignación, estridente como la de un gato al que le han pisado la cola. «¿Lloró? ¿Cuándo lloró? ¿Cómo pudo llorar? Aunque hubiera llorado, ¿cómo se podía decir algo así delante de tanta gente?». «No estoy diciendo tonterías», dijo Cygnus, sosteniendo con calma la mirada furiosa de Draco, con un tono tan sereno como si estuviera afirmando un hecho objetivo. «Hace apenas unas noches, lloraste durante 2 horas y 7 minutos, con 3 hipos en medio. Lo recuerdo perfectamente porque tu llanto me impidió dormir bien. Incluso pensé en aplicarte un hechizo de silencio. Tú». Draco temblaba de rabia, su rostro se puso del color del hígado de cerdo e instintivamente buscó su varita. «No te emociones», dijo Cygnus, alzando una mano. «Solo estoy diciendo la verdad. Y, sinceramente, entiendo cómo te sentías en aquel momento. Tu padre fue arrestado, tu futuro era incierto y el mundo entero parecía derrumbarse. Es normal llorar. No hay nada de malo en ello. Al contrario, ¿no te resulta agotador actuar como si fueras el amo del universo ahora, rodeado de gente que hace un momento estaba deseando pisotearte?» Cygnus hizo una pausa, su mirada recorrió a las pequeñas serpientes de aspecto torpe que los rodeaban, mientras continuaba con un tono tan sincero que resultaba exasperante. «En cuanto le pasó algo a tu padre, te evitaron como trolls. En cuanto tu padre salió, te rodearon como moscas a la miel. Honestamente, Draco, la forma en que estos amigos tuyos cambian de bando es bastante flexible». Draco estaba completamente estupefacto.
Su mano, que sostenía la varita, se quedó suspendida en el aire mientras miraba a Cygnus, y luego a los amigos que lo rodeaban, con sus miradas evasivas y expresiones cambiantes. Su mente se quedó en blanco. Sigue, tú. Daphne también se levantó y se acercó a Cygnus, tirando con preocupación de su manga. Nunca había visto a Cygnus así. Su lengua afilada era lo habitual en él, pero esta forma de hablar, sin mostrar piedad y desenmascarando a todo el mundo, era inusual. Estoy bien, Daphne. Simplemente me sentía incómodo guardándome ciertas cosas. Cygnus se giró hacia ella con una sonrisa que denotaba alivio e impotencia. Además, ¿no te parece interesante? Mira, sus expresiones ahora son incluso más fascinantes que el libro de texto de historia de la magia del profesor Vince. Daphne lo miró, y las comisuras de sus labios se curvaron inevitablemente hacia arriba. Era evidente que a ella también le resultaba muy interesante. El rostro de Draco pasó de rojo a blanco y viceversa, y finalmente bajó su varita con desánimo. Aunque las palabras de Cygnus fueron duras, fueron como un bisturí afilado, que abrió con precisión la llaga purulenta que había envuelto en orgullo y vanidad. Cada palabra era cierta. En el otro extremo del castillo, en el despacho del profesor de defensa contra las artes oscuras, Quirinus Kirrell estaba frente a un espejo, revisando su disfraz una y otra vez. La voz de Lord Voldemort resonó en su cabeza. Recuerda, esta vez solo se permite el éxito, no el fracaso. En cuanto recupere fuerzas, prepárate de inmediato para tomar la piedra filosofal. 134. Cuida lo que comes y estarás a salvo. Debido a la cruda verdad de Cygnus, el aire de la sala común se volvió tan frío y duro como las piedras de las mazmorras. El rostro de Draco Malfoy se sonrojó y luego palideció, adquiriendo finalmente un tono grisáceo que reflejaba una mezcla de vergüenza, indignación y desconcierto. Su mano que sostenía la varita tembló ligeramente, pero al final, le faltó el valor para apuntarla hacia el tranquilo y sereno Cygnus. Porque sabía que cada palabra que pronunciaba Cygnus era como un espejo que reflejaba la cobardía y la vanidad que más se negaba a admitir. Las serpientes que hacía apenas unos instantes lo rodeaban con gestos aduladores, ahora giraron la cabeza torpemente, desviando la mirada hacia otro lado. Algunas estudiaban los dibujos de la alfombra, mientras que otras fingían estar fascinadas por las últimas chispas de la chimenea. Cygnus se encogió de hombros. Sintió como ese intenso impulso de decir lo que pensaba se desvanecía lentamente a medida que la razón recuperaba el control. Al ver el estado de abatimiento de Draco, no sintió culpa alguna. En cambio, sintió una sensación de alivio. Algunas pústulas deben ser extirpadas rápida y sin contemplaciones. Aunque el proceso sea desagradable, es mejor que dejar que se infecten en el interior. Sig ignoró la atmósfera inquietante de la sala común y se dirigió al dormitorio de los chicos sin mirar atrás. Necesitaba dormir bien para digerir los efectos secundarios de la alubia de la honestidad y para pensar en cómo investigar estas alubias a continuación. De vuelta en el dormitorio, Cygnus colocó con indiferencia el termo que contenía la sopa de setas a la luz de la luna sobre su mesita de noche. La botella aún conservaba el calor residual del fuego de la cocina, desprendiendo un ligero aroma a caldo. Lanzó un sencillo conjuro de calor y se zambulló entre las suaves sábanas, cayendo pronto en un sueño profundo. Jamás imaginó que en las mazmorras de Slytherin, fuertemente custodiadas, alguien se atrevería a robarle sus pertenencias. A medianoche, el castillo de Hogwarts cayó en un profundo sueño. La luz de la luna se filtraba por los altos ventanales, proyectando sombras difusas en los pasillos, donde las armaduras parecían particularmente amenazantes en la penumbra. Una figura que casi se fundía con la oscuridad se apretaba contra la pared, sus pasos resonando en el suelo de piedra sin hacer ruido. Quirinus Kirrell estaba envuelto en una voluminosa capa negra, con la capucha bajada, dejando ver solo un par de ojos que parpadeaban constantemente con miedo. «Date prisa, ¿por qué te entretienes?», gritó la voz de Lord Voldemort en su mente, como una sierra oxidada que cortaba repetidamente sus frágiles nervios. Kirrell se estremeció, sin atreverse a dudar más. Aceleró el paso, dirigiéndose sigilosamente hacia las mazmorras. La entrada a la sala común de Slytherin era una pared de piedra desnuda y húmeda a la que solo se podía acceder pronunciando la contraseña correcta. Para un forastero, era una barrera casi infranqueable. Pero Kirrell no era un forastero cualquiera. Se detuvo ante el muro de piedra, moviendo los labios, y mientras recitaba un conjuro, la entrada se abrió. Kirrell se deslizó dentro al instante como una locha. La sala común de Slytherin estaba en silencio. El fuego de la chimenea se había apagado hacía rato, dejando solo unas pocas brasas de color rojo oscuro.
Fuera de los enormes ventanales que iban del suelo al techo se extendían las profundas aguas del lago Negro, donde una gigantesca sombra aparecía fugazmente de vez en cuando, añadiendo un toque de melancolía. Kirrell contuvo la respiración y, confiando en la aguda percepción de Lord Voldemort, encontró rápidamente el dormitorio donde se ubicaba Quirrell. Empujó la puerta entreabierta y le recibió un aroma a libros antiguos, pergaminos y una tenue fragancia fresca. En el dormitorio, Draco y otros 2 estudiantes de Slytherin dormían profundamente, con la respiración tranquila. Solo Quirrell parecía dormir intranquilamente, con el ceño ligeramente fruncido como si estuviera teniendo un sueño interesante. La mirada de Kirrell se dirigió inmediatamente al termo plateado que había en la mesita de noche. Eso es todo. La percepción de Lord Voldemort era frenética. La fuerza vital que emanaba de la botella era como un oasis en el desierto, con una atracción fatal para él. Kirrell se acercó sigilosamente, extendió una mano temblorosa y tomó con cuidado la botella. Estaba caliente, como sostener un corazón ardiente. Justo cuando estaba a punto de lograrlo, Quirrell, que estaba en la cama, se dio la vuelta de repente y murmuró algo entre sueños. Peeves, tus poemas de amor son realmente terribles. Kirrell estaba muerto de miedo, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Se quedó paralizado, sin atreverse a mover un músculo, mientras un sudor frío le empapaba la espalda al instante. Tras medio minuto, al no ver ningún otro movimiento de Quirrell, dejó escapar un largo suspiro de alivio. No se atrevió a demorarse más, agarró el termo y huyó del lugar que le hacía temblar el corazón a la velocidad más rápida de su vida. Kirrell corrió de vuelta a su oficina, que olía a ajo, cerró la puerta de golpe y se apoyó en ella, jadeando con dificultad. Se sentía como si acabara de regresar a Azkaban. Rápido. Ábrelo. Ábrelo. Lord Voldemort ya estaba impaciente, y su voz denotaba un frenesí mórbido. Con manos temblorosas, Kirrell desenroscó la tapa del termo. Una fragancia indescriptiblemente rica llenó instantáneamente toda la habitación. No era el aroma de la comida común, sino una compleja fragancia terrosa, dulzura de champiñones y riqueza cárnica, mezclada con un soplo de vida capaz de despertar los deseos más profundos del cuerpo humano. El estómago de Kirrell rugió traicioneramente. Lord Voldemort le había arrebatado tanta fuerza vital que su mente y su cuerpo estaban al borde del colapso. Ante la tentación de aquella fragancia, ya no pudo contenerse. Levantó la botella y primero dio un sorbo con cuidado. La sopa caliente le bajó por la garganta, y una oleada de calor se extendió desde su estómago, disipando el frío y el cansancio que sentía en los huesos. Su cuerpo reseco y exhausto se sentía como si le inyectaran agua pura. Cada célula rebosaba de alegría. El sabor era una exquisitez aún más indescriptible. La frescura del champiñón a la luz de la luna, la riqueza de la carne de res y una dulzura que no podía nombrar, que sabía a luz del sol, todo perfectamente combinado. Esta es la sensación. La siento, como si hubiera renacido en el mundo. Lord Voldemort dejó escapar un suspiro de satisfacción para sus adentros. Rápido, sigue bebiendo. Bébetelo todo. Tras recibir la orden de su amo, Kirrell no tuvo más dudas. Inclinó la cabeza hacia atrás y bebió a grandes tragos directamente de la botella. Bebió tan rápido que la sopa le chorreó por las comisuras de los labios, empapándole el cuello, pero no le importó. Solo quería tragarse toda esa sopa divina. La botella de sopa se terminó enseguida. Kirrell dejó escapar un largo eructo de satisfacción. Sintió como si hubiera recuperado las ganas de vivir. El cansancio, el miedo y el dolor de los últimos días se desvanecieron en ese instante. Incluso sintió que su poder mágico era mucho más abundante, y el persistente dolor punzante en la nuca había disminuido considerablemente. Sí, lo siento, la fuerza está regresando. La voz de Lord Voldemort estaba llena de éxtasis. Y es muy fuerte. Esta es la verdadera fuerza vital. Es 10.000 veces más pura que la sangre de unicornio. Con ella, siento que puedo abrir la trampilla. Kirrell también estaba radiante de emoción. Se irguió, sintiéndose mejor que nunca. Sin embargo, justo en ese momento, un impulso fuerte e incontrolable surgió desde lo más profundo de su corazón. Era un deseo de expresar en voz alta cada pensamiento que le pasaba por la cabeza. Inconscientemente, miró el cuadro paisajístico torcido que colgaba en la pared, el cual había comprado barato a un mago en bancarrota. Para ser sincero, dijo como poseído, con voz clara y fuerte, sin rastro de su tartamudeo habitual, este cuadro es espantosamente feo, la composición es un desastre y la combinación de colores es simplemente desastrosa.
Comprarlo por 3 sicles fue, sin duda, la inversión más estúpida que he hecho en mi vida. Tras hablar, él mismo quedó atónito. Lord Voldemort también quedó atónito. ¿Tú, de qué tonterías estás hablando? No estoy diciendo tonterías, maestro. Quirrell estaba completamente descontrolado. Se dio la vuelta y continuó hablando al aire con un tono increíblemente sincero. Además, para ser honesto, siempre he pensado que su plan de resurrección está lleno de agujeros. ¿Qué? Para empezar, elegirme como anfitrión fue un gran error. Soy tímido, cobarde y más que capaz de arruinarlo todo. Deberían haber buscado un mortífago más fuerte e inteligente, como Lucius Malfoy. Al menos él tiene dinero e influencia y podría haberles proporcionado un mejor apoyo logístico. En segundo lugar, esta idea de que te adhieras a la parte posterior de mi cabeza es increíblemente estúpida. Me obliga a usar este turbante maloliente todos los días, lo que dificulta incluso ducharme, y ha afectado seriamente la calidad de mi sueño. Y lo más importante, este aspecto es simplemente desagradable. No encaja en absoluto con tu estatus de señor oscuro, pareces un gemelo siamés deforme. La boca de Quirrell seguía temblando, mientras que los gritos de Lord Voldemort ya habían provocado una oleada en su mente. Cállate. Cállate ahora mismo. Maldito imbécil. Quirrell se tapó la boca de repente con ambas manos, con los ojos llenos de terror. Sintió que de repente tenía muchas ganas de hablar, y quería decir mucho, 135. Casi se me escapa el nombre de Voldemort. A la mañana siguiente, Kygnus se despertó sobresaltado por la luz del sol que se reflejaba en las aguas del lago negro que se veían por la ventana. Abrió los ojos, sintiéndose renovado. Los efectos posteriores del desbordamiento de sentimientos sinceros de la noche anterior habían desaparecido por completo. Por costumbre, extendió la mano hacia la mesita de noche para coger un vaso de agua, pero no encontró nada. ¿Vacío? Kygnus se incorporó, dándose cuenta entonces de que el termo de plata había desaparecido. Frunció el ceño y revisó con atención. No había señales de que alguien hubiera entrado a robar en el dormitorio, y las puertas y ventanas estaban intactas. Entonces, Kygnus lanzó una mirada sospechosa a la cama vacía de Draco. Ese chico se había levantado temprano y no se le veía por ningún lado. La expresión de Kygnus se tornó extraña. ¿Acaso el chico, sintiéndose menospreciado tras haber sido descubierto, se había levantado en mitad de la noche y había robado esa botella de sopa de frijoles de la honestidad por despecho? Este chico tiene un verdadero espíritu vengativo. El ambiente en la mesa de Slytherin durante el desayuno se mantuvo gélido, tal como venía sucediendo desde la noche anterior. Draco se sentó lo más lejos posible de Kygnus, ignorándolo por completo. Su plato estaba repleto de comida, pero no había probado ni un bocado. En cambio, desahogaba su frustración mordisqueando un trozo de tocino con el cuchillo y el tenedor, un ruido que incomodaba a todos a su alrededor. Kygnus no dejó de observarlo. Era extraño. Lógicamente, después de beber esa sopa, ya debería haber empezado a soltar la verdad. ¿Cómo era posible que el niño siguiera sin decir nada? ¿Acaso los efectos mágicos de las alubias de la honestidad habían desaparecido de la noche a la mañana? Six sacó rápidamente su cuaderno y anotó esta hipótesis, con la intención de investigar más a fondo. A su lado, Daphne se inclinó con un ejemplar recién entregado de El Profeta. El titular de la portada trataba sobre Lucius Malfoy. El artículo del periódico fue muy ingenioso. Primero, elogió al Ministerio de Magia por llevar a cabo una investigación rigurosa y responsable sobre una nueva poción que podría poner en peligro la seguridad del mundo mágico bajo el sabio liderazgo del ministro Fudge. Luego, cambió de tema para elogiar al señor Malfoy, como empresario socialmente responsable, por su colaboración proactiva con el trabajo del ministerio. El resultado final de la investigación fue que la poción de la felicidad tenía algunos defectos insignificantes en su etiquetado, como no indicar claramente tonterías como se recomienda para obtener mejores resultados cuando se está de buen humor. En consecuencia, el Ministerio de Magia decidió imponer una multa simbólica al señor Malfoy y anunció que la poción de la felicidad era una poción innovadora y excelente que cumplía plenamente con los estándares de seguridad del ministerio. Tras leer el informe completo, el Ministerio de Magia demostró una actitud decisiva, la familia Malfoy limpió su nombre e incluso consiguió publicidad oficial para su producto, y tanto el ministro Fudge como Lucius Malfoy salieron ganando. Una situación beneficiosa para todos. La clase matutina de defensa contra las artes oscuras fue impartida una vez más por alumnos de Slytherin y Gryffindor. Cuando los alumnos entraron en el aula, todos quedaron atónitos.
El aula de defensa contra las artes oscuras de hoy estaba impecablemente limpia. El olor a ajo que solía impregnar el ambiente había sido reemplazado por un aroma fresco y amaderado, como el de un bosque después de la lluvia. Y el profesor Kirrell, en el podio, parecía una persona completamente diferente. Ya no era aquella codorniz acobardada que parecía que podía ser derribada por el viento en cualquier momento, ni tampoco era el erudito de hacía unos días que apenas se mantenía en pie con gafas de montura dorada y túnicas de terciopelo. Su piel estaba ahora firme, las ojeras y arrugas bajo sus ojos habían desaparecido sin dejar rastro, e incluso su mirada se había vuelto clara y penetrante. Su tez irradiaba un brillo extremadamente saludable, incluso podría decirse que resplandeciente. La verdad es que se veía bastante guapo. De no ser por el turbante morado que aún llevaba enrollado en la parte posterior de la cabeza, los estudiantes casi habrían pensado que se trataba del hermano gemelo perdido de Kirrell. Buenos días, clase. Kirrell habló con voz fuerte y llena de seguridad. Incluso su característico tartamudeo había desaparecido por completo. Harry Potter enderezó la espalda con entusiasmo, le dio un codazo a Ron y susurró con admiración. ¿Lo ves? Te lo dije, el profesor se ha recuperado por completo. Nadie puede derrotarlo. Ron asintió con la cabeza en señal de profundo acuerdo, y Hermione también mostró una sonrisa de alivio. Kingmus y Daphne estaban sentados en la última fila, todavía pensando en las alubias de la honestidad y con aspecto algo distraído. Pero entonces, mientras Kirrell observaba al grupo de jóvenes magos que charlaban abajo, no pudo contener un pensamiento que brotaba de su corazón y se le escapó. Su voz no era fuerte, como un murmullo inconsciente. Menudo montón de idiotas. Se tapó rápidamente la boca con la mano, mientras un destello de pánico cruzaba por sus ojos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué dije lo que realmente pensaba en voz alta? El aula quedó en silencio al instante. Los jóvenes magos, que un segundo antes estaban llenos de admiración, tenían ahora la expresión de sus rostros congelada. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Oíste lo que acaba de decir el profesor Kirrell? Preguntó Hermione con incredulidad, volviéndose hacia Ron, que estaba a su lado. Ron tragó saliva con dificultad, con expresión de asombro, y susurró. Si no entendí mal, pareció decir, ¿que somos idiotas? Imposible. Replicó Harry de inmediato, aunque su expresión también era bastante extraña. ¿Cómo pudo el profesor decir eso de nosotros? Desde luego, no se refería a nosotros. En el podio, el profesor Kirrell miró a las docenas de ojos vacíos y confundidos que lo observaban desde abajo, su cerebro trabajando a toda velocidad. Ah, lo que quise decir es, Kirrell reaccionó rápidamente, agitando las manos con torpeza. Hizo un gran esfuerzo por tragarse las palabras. Vuestro cerebro es incluso menos útil que los mocos de un troll que tenía en la punta de la lengua, y giró bruscamente. Lo que quise decir es que, si alguien fuera realmente un idiota, no tendría derecho a sentarse aquí y asistir a mi profundo curso. Aunque la explicación fue un poco rígida, logró suavizarla. Los jóvenes magos se miraron entre sí y de repente se dieron cuenta. Eso era lo que quería decir el profesor. Estaba elogiando su inteligencia. La expresión de admiración volvió a los rostros de Harry y Ron. Al ver que el ambiente en el aula volvía a la normalidad, Kirrell suspiró aliviado en secreto. Se dio cuenta de que, desde la noche anterior, se había vuelto algo más atrevido. En la lección de la semana pasada, estudiamos el encantamiento Protego. Kirrell intentó mantener la voz firme, tratando de reconducir la clase. Su mirada recorrió la habitación, transmitiendo una energía suave y alentadora. Este es un hechizo común de defensa contra las artes oscuras y será tu compañero más básico y confiable cuando te enfrentes al peligro en el futuro. Sin embargo, sus limitaciones también son muy evidentes. Puede resistir la mayoría de las maldiciones oscuras, pero no puede detener la maldición asesina, ni tampoco las antiguas artes oscuras verdaderamente siniestras y despiadadas. Por lo tanto, para protegerse de verdad, confiar únicamente en la defensa no es suficiente. Estas palabras tenían sentido, e incluso Kingmus lo miró con atención. Los jóvenes magos asintieron repetidamente, convencidos de la profundidad de la conferencia del profesor. Los ojos de Harry brillaron aún más. Sintió que el profesor Kirrell les estaba enseñando verdaderas técnicas para salvar vidas, en lugar de simplemente recitar monótonamente conjuros de un libro de texto. Al ver las expresiones concentradas de los estudiantes, Kirrell se sintió mejor que nunca. Sus verdaderos pensamientos volvieron a aflorar inconscientemente.
Así pues, estos supuestos hechizos estándar promovidos por el Ministerio de Magia son básicamente juguetes para niños de 3 años, los verdaderos hechizos deberían ser. Kirrey se quedó paralizado en el podio, dándose cuenta con horror de que había expresado sus pensamientos más profundos y sinceros. Rápidamente tragó las palabras artes oscuras que estaban a punto de pronunciar. Los estudiantes de abajo se miraron entre sí, con rostros llenos de confusión. ¿Qué está diciendo el profesor Kirrey? Hermione Granger frunció el ceño instintivamente. Sentía que los comentarios del profesor eran completamente contrarios al espíritu del prefacio de la primera página del libro estándar de hechizos, grado primero. Pero al observar a Kirrey, tan animada, en el podio, pensó que quizás las ideas de un maestro siempre eran poco convencionales. Harry y Ron, en cambio, no veían nada malo en absoluto. Para ellos, esas palabras no solo estaban bien, eran geniales. Ese era el estilo de un verdadero maestro. Atreverse a cuestionar la autoridad y desafiar las reglas obsoletas. Sí tuvo que admitir que Kirrey realmente era capaz. Su mente sin duda albergaba muchos hechizos y técnicas de magia antiguas. En comparación con esas técnicas mágicas secretas, quizás Kirrey realmente pensaba que estos hechizos comunes eran de calidad inferior. Entonces, levantó la mano y preguntó en voz alta. Profesor, ¿cuáles son los verdaderos hechizos? Sid quería sonsacarle información valiosa a Kirrey. Esta pregunta pareció desatar una avalancha de emociones en Kirrey. Sintió como si su lengua hubiera cobrado vida propia, completamente fuera del control de su cerebro, mientras un impulso irrefrenable de decir la verdad le recorría la columna vertebral. Kirrey intentó contenerse, y su rostro, que acababa de recuperar su color y hasta podía considerarse atractivo, se puso instantáneamente del color del hígado de cerdo. Se mordió con fuerza la punta de la lengua, intentando usar el dolor para recuperar la lucidez por un instante. Pero ese impulso era como una presa que se rompe, completamente imparable. Sus manos se aferraban con fuerza al borde del podio, sus nudillos se pusieron blancos por el esfuerzo, como si intentara reprimir esas palabras cruciales. Dejaré el enlace de Patreon de este canal por si quieres apoyar para mejorar los vídeos y traer fix más rápidos.